Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro cuarto webinar. Hablemos de ventana a ventana. Mi nombre es Lucía Rosales, formo parte del equipo de mercadotecnia de Cuprum y en esta ocasión vamos a platicar sobre los 2 errores más comunes en la instalación de cancelería. Y para platicarnos de este tema, contamos con un invitado de lujo, Manuel Guzmán, diseñador de la línea Eurovent. Buenas tardes, señor Manuel, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Gracias por el gran honor de invitarme en esta oportunidad de acompañarlos y hacer extensivo parte de la experiencia que he tenido oportunidad de convivir en diferentes obras. Aquí estamos para apoyar a todos. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, antes de empezar, quiero platicarles un poco de la experiencia de Manuel Guzmán. 38 años de experiencia en Cuprum lo respaldan. Colaboró como miembro del comité técnico en asesoría técnica y jefe de proyectos especiales. Diseñador de línea Eurovent y participó en mejoras de patentes de la línea Premium, fachada unitizada y lo que es la línea Panorama. Tiene experiencia en instalación de cancelería de aluminio en obras arquitectónicas. Dentro de su currículum tiene más de 500 obras. En obras nacionales en las que ha participado está Pabellón M en Nuevo León, edificio de campus del TEC de Monterrey, el World Trade Center de México y de Guadalajara. Y dentro de algunas de sus obras internacionales están el Aeropuerto de San José de Costa Rica, el Hotel Panorama en Cuba y el Hospital Heredia en San José. Les platico un poquito de la agenda. Vamos a empezar repasando algunos de los temas que vimos en el webinar anterior, que es sobre los servicios de asesoría técnica. Después pasaremos a platicar de los errores de instalación en cancelería, que acompañados por Manuel Guzmán. Y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. En su pantalla deben de tener habilitado lo que es la herramienta del chat. Ahí con gusto nos pueden hacer sus consultas o comentarios. Y al final, en este espacio de preguntas y respuestas, trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas. Aproximadamente el tiempo estimado que tenemos para este webinar son 45 minutos. Bueno, empezamos dándoles un pequeño repaso de lo que vimos en el webinar anterior, que fue sobre los servicios o los enfoques del Departamento de Asesoría Técnica. Como les platicábamos en el webinar anterior, el Departamento de Asesoría Técnica nos acompaña durante 2 momentos, lo que es la preparación del proyecto y postproyecto. En la preparación del proyecto nos apoyan en el tema de conceptualización, análisis económico, que esto lo vemos con el despacho de arquitectos. En lo que es el concurso de la gerencia de obra, esto lo revisamos con los inversionistas, y postproyecto en el tema de la licitación de suministros con la gerencia de obra, y en la instalación con los instaladores de los talleres certificados. Como parte de los servicios de asesoría técnica, apoyan con lo que son la revisión de planos y cancelería, revisión de ingenierías, análisis de viento y requerimientos en perfil de la fachada según el manual de CFE, orientación y contacto con nuestros talleres certificados Eurovent, lo que es asesoría y auditoría en obra, esto siempre y cuando se haya trabajado con nuestros talleres certificados o con alguno de nuestros de red de talleres. Se apoya también con el desglose de materiales, que esto lo realizamos a través de nuestra herramienta ePerf, que es un software cotizador, y también se apoya con lo que es la factibilidad de datos exclusivos. Bueno, y repasando un poquito ya este tema, ahora sí vamos a entrar en materia, platicando de los errores más comunes al momento de la instalación de la cancelería. Entonces, como les comento, son algunos, sabemos que a lo mejor puede haber más, pero bueno, vamos a empezar con lo que es el error número 1 que puede pasar muy común en los proyectos, que es no tener la preparación de los muros y las áreas. ¿Qué es lo que necesitamos tener preparado para nuestro proyecto, Manuel? Bien, este es el arranque en el proceso de instalación de la cancelería y es muy importante considerar que debemos de iniciar una vez que estén terminados todos los acabados. También es importante delimitar el acabado del muro interior y del exterior, es decir, del muro permeable al no permeable, para evitar la transferencia de humedad, la preparación de pisos para evitar el tropiezo al paso y que los rieles queden ocultos. Esta es parte de la preparación del proyecto.
y no estar instalando anticipadamente los canceles para evitar daños o que el marco de aluminio lo utilicen para emboquillar el acabado. Entonces, esto es parte de lo que para arrancar con nuestro proyecto debemos de tener terminados nuestros muros, delimitadas las áreas, lo que es el yeso interior y el cemento exterior. La ventana por lo regular se coloca abarcando tanto el yeso como el cemento exterior para que podamos posteriormente hermetizarla adecuadamente. Ok, de acuerdo, por ahí entonces pues ya nos dijo también la recomendación, ¿no? O si nos quiere dar algún otro tip de cómo evitar este tema. Mostramos ahí en forma gráfica lo que no se debe de hacer, que la fotografía en rojo nos muestra lo que sucede con los marcos de aluminio cuando no logramos tener los muros totalmente terminados. Tiene una serie de problemas, ¿verdad?, que nos ocasionan dañar los perfiles. En la fotografía del lado inferior, lo que estamos tratando de ilustrar es que también es muy importante a nivel de pisos dejar un escalón que aloje el riel del perfil en las puertas, porque normalmente las puertas corredizas están en áreas de salida de salas al jardín y hay riesgo de que pueda haber un tropiezo al paso. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestra preparación de muros y de pisos, es el momento idóneo para poder prevenir y dejar alojado el riel en la parte inferior y así poder pasar cómodamente sin que haya ningún problema o un tropiezo. Claro, y después con esto evitar accidentes, ¿no? Así es. De acuerdo. Bueno, este es el error número 1 que detectamos. El segundo error que tenemos en esta lista es el no contemplar lo que son niveles, verticalidad y angularidad. ¿Cómo se ha afectado nuestro proyecto, Manuel, si no tomamos en cuenta estos 3 factores? Bien, este tema es importantísimo porque las imperfecciones en los niveles afectan la funcionalidad y desempeño de nuestro cancel. Recordemos que cuando una vez queda instalada una ventana o una puerta, se tienen que hacer ajustes finos detallando que el cancel cierre y opere correctamente. Y las imperfecciones que muchas veces pueden variar, sí, eso puede ser de 1 centímetro a 2 centímetros, y cuando queremos lograr un cierre hermético, eso nos va a afectar. No vamos a poder lograr que quede funcional el cancel. De acuerdo. Y bueno, esto es lo que comentaba usted, ¿no? Como cuando quieres, si no está nivelado, quieres cerrar tu puerta y a lo mejor te cierra muy bien de arriba y luego en la parte de abajo ya no cerró completamente. Como bien lo menciona Lucy, esto suele suceder que en la parte inferior, sobre todo en las corredizas, se generan triángulos de luz, por decirlo. Llega primero la parte inferior y la parte superior no alcanza a llegar. Los herrajes permiten nivelar esas imperfecciones, pero tienen límites. Claro. Límites que nuestra recomendación, como lo mencionamos aquí en el mismo slide, ¿verdad? Sugerimos que no sea mayores a 1 centímetro para poder absorber esas diferencias. De acuerdo. Bueno, esto es en el tema de niveles de angularidad. Sí, no sé si ahí tenga algún otro comentario. Sí, ¿cómo evitarlos? Bien, pues una buena práctica es hacer un recorrido preliminar en la obra una vez que nuestros muros ya fueron terminados, hacer un levantamiento de medidas, verificar que todo corresponde según lo que tenemos planeado. Por lo regular se hacen mediciones en 3 puntos. En la parte, por decir, en sentido horizontal, podemos medir a nivel de pie la distancia que hay de un extremo a otro. Posteriormente, en medio, se hace una segunda medición y en la parte superior igual. Eso es en sentido horizontal y después en sentido vertical se hacen las 3 tomas de medidas. Una vez que verifiquemos
que la medida está dentro del parámetro de tolerancia, podemos proceder a fabricar nuestros canceles. Y otro punto importante que siempre da dolor de cabeza es la cuadratura. Es muy importante que tengamos los ángulos de 90 grados internos o un poquito más, quizás, pero no cerrados. Porque si tenemos 89 grados, 88 grados, se nos va a deformar el cancel y a la hora que demos la presentación final de los ajustes finos, no vamos a poder darle esa funcionalidad que buscamos. Claro, de acuerdo. Entonces, con que pongamos en práctica, acudir a obra, hacer una medición detallada, eso nos va a ayudar mucho para hacer las correcciones que se requieran. Muy bien, pues entonces sí, como dice, tomemos nota para que esto no nos suceda en nuestros proyectos, y esto fue el error número 2 que hemos notado más frecuente en los proyectos. Pasamos al error número 3. Un error que detectamos con frecuencia es el no proteger y resguardar nuestra cancelería. Ahora, Manuel, no sé si nos puedas comentar qué es lo que puede dañar nuestros perfiles en la obra. Bien, pues como lo muestran algunas de las fotografías, que una vez que tengamos fabricados nuestros canceles desde el taller y que los llevamos a la obra, pues tenemos que colocarlos de una manera apropiada, ¿verdad? No dejarlos a la intemperie o las fotos son muy evidentes, ¿verdad? No podemos colgar objetos, no recargar escaleras, sobre todo recargándolas sobre el vidrio. Nos ha tocado ver que cuando tenemos las puertas instaladas, todavía hay contratistas que acarrean materiales y están pasando con la carretilla y con sobrepeso por arriba de los rieles. También nos toca ver que hay soldadura de herrería o de otros materiales que están trabajando continuamente, y por eso debemos de evitar resguardarlo. ¿Cuándo es el momento oportuno de instalar? Si no lo podemos instalar porque están haciendo trabajos, ¿dónde los vamos a resguardar? ¿Sí? Y una vez que estemos instalando nuestra ventana, pues estar invitando al resto de los trabajadores que trabajan ahí para que hagan buenas prácticas. ¿Sí? Claro, correcto. ¿Y algunos otros tips que nos pueda dar de cómo evitar el daño a la cancelería? Bien, miren, podemos aprovechar que Cuprum en las extrusiones de sus perfiles los entrega con un film de protección. Ese film de protección nos va a evitar rayaduras, pequeños, absorber que el cemento no llegue a la superficie del aluminio. Entonces, yo les recomiendo que mantengan ese film protector hasta que vayamos a entregar la ventana y no quitárselo. También les recomiendo que en el caso de los mosquiteros, hay veces en que hay mucha urgencia de entregar la ventana, pero si todavía hay acabados que generan polvo, no debemos de instalar el mosquitero, porque el mosquitero inmediatamente va a absorber todas esas partículas de polvo y pues estéticamente va a quedar nada presentable. Claro, no le va a gustar al usuario final. No le va a gustar al usuario, entonces la recomendación es, primero por partes, es colocar el cancel, ¿sí? Y después ver que ya terminaron todos los acabados en los alrededores, carpintería, yeso, que no haya nada de polvo, y posteriormente ya procederíamos a instalar el mosquitero. De acuerdo, muy bien. Esto es lo que platicamos acerca de no proteger y resguardar la cancelería. Perdón, Lucía, también quiero hacer mención que cuando traslademos los canceles y los llevemos a obra, asignemos un área apropiada. Yo también les recomiendo que emplayemos los marcos, las puertas, las ventanas, y buscar un área donde no haya tránsito y no vaya a haber afectación. Podemos, como lo muestra la fotografía inferior, poner calzos de madera, de unicel, y estivar ahí los canceles apropiadamente, que no sufran ningún daño, para ya posteriormente, ahora sí proceder a la instalación. Claro, ahí como lo podemos ver en la foto, esto nos va a evitar que se deslicen, se resbalen y obviamente se dañen, ¿no? Y que ya no queden bien para la instalación. De acuerdo.
Bueno, vamos a pasar al error número 4, que es el no proteger la cancelería ahora durante lo que es el proceso de la construcción. Ahora, ¿qué puede ocasionarle daños a la cancelería ya en el proceso de construcción de la obra o del proyecto? Pues principalmente lo que son materiales abrasivos o materiales como solventes. Va todo de la mano. Si nuestros vanos no están terminados y en el entorno hay cemento, si ese cemento cae sobre el perfil, nada más tenemos cuando mucho 24 horas para retirarlo. Porque si ese cemento se seca en los perfiles, lo que va a suceder es que va a dañar la superficie del acabado y se va a quedar una marca que a lo mejor retiramos el cemento, pero esa marca va a quedar ahí un pequeño mapa. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que no dañemos la cancelería, no le puede caer cemento, los químicos o solventes, porque a veces en el pulido de los pisos, pues el contratista de pisos necesita hacer el pulido. Y al hacer ese proceso, y está el marco de aluminio, pues le va a llegar nuevamente al perfil y lo va a dañar. Los golpes también, la soldadura que lo mencioné hace un momento, afectan completamente al proceso de la instalación. Vemos que también muchas veces pintan y manchan, utilizan pistolas de aire y ese polvo va a quedar incrustado en la perfilería y a la hora de querer operar la ventana, la puerta, va a haber daños. Entonces, como también el tránsito de materiales, que la sugerencia es aislar. Ya una vez que instalemos nuestro cancel, no debe de haber ninguno de estos elementos, por mencionar algunos, porque nos van a dañar el proceso de las ventanas. Claro. Después, como dices, esto puede afectar el funcionamiento, que ya no me corra bien mi puerta o la ventana, entonces es muy importante considerarlo. Ahora, adicional a las sugerencias que ya nos hizo, ¿qué más podemos hacer para evitar estos daños? Bien, mira, Lucía, aquí y a la gente que nos está escuchando, pues es muy importante la planeación de la instalación. Aquí es un elemento que debemos de tener mucha comunicación entre el responsable de la obra o el arquitecto o el que nos contrató para saber en qué momento es el que debemos de iniciar a instalar. Para eso, pues es acudir a obra, verificar, como lo dijimos al inicio, verificar medidas, aprovechar y ver, revisar que los vanos ya están terminados, y proteger los perfiles nuevamente. Si hay todavía acabados de construcción alrededor del cancel porque no se pudo evitar, pues bueno, los invito a que se protejan con cartón, con plásticos, para que se puedan avanzar el resto de los acabados. Y sobre todo una supervisión constante. Una supervisión constante, eso es lo que nos va a ayudar a identificar que nuestros perfiles pueden sufrir algún daño. Claro, sí, igual y como comenta, entonces con una correcta planeación de la instalación, pues todos los elementos del proyecto pueden seguir avanzando sin dañar o estarse ahí atravesando entre unos y otros. Así es. Muy bien, bueno, entonces vamos a pasar al punto número 5, que es un error el no fijar el cancel a 10 centímetros de cada esquina. ¿Qué problemas se pueden tener si no se hace una correcta fijación, un mal anclaje? Bien, esto puede ocasionar daños graves. Si no utilizamos un anclaje adecuado, se puede desprender el cancel, sobre todo cuando tenemos temporada de tormentas o fuertes vientos. En todas las zonas geográficas tenemos lluvia y tenemos tormentas. Si el cancel no está bien anclado, corremos el riesgo de que se desprenda. Los canceles quedan débiles. Entonces, este tema es muy importante tenerlo en cuenta. De acuerdo, sí, como dice, para tomar nota, ¿cómo podemos evitar estos problemas o estos detalles? Bueno, miren, es importante que durante el proceso de preparación de los muros se verifique
que donde vayamos a instalar nuestros taquetes sean superficies rígidas, que nos permitan asegurar que el taquete se va a anclar. Y si no puede usarse un taquete de plástico, se tendrá que ir a lo que viene siendo el anclaje químico. Hoy en día existen ese tipo de soluciones porque estamos viendo materiales como el bloc térmico, que el bloc térmico no tiene la suficiente rigidez para alojar un taquete de plástico. Entonces ahí podemos hacer uso de una fijación química que nos va a dar la misma resistencia. En lo que ustedes están viendo, quienes nos acompañan, van a ver un dibujo esquemático de cómo es la recomendación que hacemos para fijar nuestros canceles. Bien, se procura que de las esquinas del cancel, el primer taquete esté a 10 centímetros. Okay. Y después distanciarlos aproximadamente a 50 centímetros. De acuerdo. Una vez que fijemos, algo que le va a dar rigidez a nuestros canceles es el sellador. Tenemos que hacer un sellado perimetral. Ya lo que viene siendo todo en conjunto ayuda a tener una muy buena resistencia de los marcos. Y también como aquí lo estamos poniendo a nivel de donde están los cierres, las jaladeras, es importante también colocar un tornillo de anclaje de fijación, porque esa parte está, como está constantemente en uso, y a veces se pretende abrir la puerta cuando está cerrado la cerradura o el tirador, claro. Tiende a jalar el marco y a despegarlo del muro. Como forzarlo, ¿no? Como forzarlo, así es, Lucy. Entonces, es muy importante que le demos ahí un punto de anclaje, como en las puertas batientes. En las puertas batientes, la parte débil puede ser las bisagras, que son las que sostienen el peso de abatimiento de una puerta. Ahí también es recomendable hacer puntos de anclaje. De acuerdo, como comentan, puntos estratégicos. Sí, y utilizar tornillos adecuados. Lo más común, el aluminero hoy en día es muy hábil. Durante el proceso de instalación de los tornillos, utiliza un diámetro de tornillo número 10 de cabeza plana, la cual nos permite hacer perforación en el marco de aluminio y meter lo que es simplemente el cambio de broca a broca de cemento sin quitar el cancel. Entonces, ese tornillo del número 10 libra por el orificio del aluminio y permite meter el taquete en una sola maniobra. Por lo regular son tornillos número 10 por 2,5 o por 3 pulgadas, es de lo más usual. Tratemos de respetar lo que se muestra aquí en la gráfica de cómo colocar esas tornillerías. De acuerdo. También, perdóname, quiero aclarar que en los rieles de Cuprum de la línea Premium o los rieles que son tipo tubular, la recomendación es no perforar los rieles porque dañan la hermeticidad del perfil. Entonces, nosotros debemos de revisar qué tipo de solución estoy utilizando, si es panorama, si es uno de tipo europeo, la Euroven, la Premium, Smart Frame, y si son rieles tubulares, únicamente va sellador en la parte inferior. Siempre y cuando no excedan los 2,50 o los 3 metros de ancho. Okay. Ya rebasando esa distancia en sentido horizontal, sí nos vemos obligados a tener que perforar al riel, pero con todas las precauciones de colocarle silicón, sellos, para que no pase el agua al interior de lo que es la residencia. De acuerdo. No, pues entonces sí a tomar nota de estas recomendaciones que nos está haciendo ahorita Manuel. Esto fue en cuanto al tema de lo que es la fijación de los canceles. Y bueno, creo que otro de los errores muy comunes que nos podemos topar o que suceden en los proyectos es el uso de herrajes incorrectos. ¿Qué problemas puede tener nuestra ventana o el funcionamiento si no usamos los herrajes adecuados? Pues bueno, en ocasiones me ha tocado estar en hoteles donde pues mi trabajo es
revisar y aprovechar para auditar los canceles corredizos que muchas veces están. Y yo les llamo que son canceles de seguridad porque quedan trabados, no los pueden volver a operar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no son las carretillas adecuadas o porque el cierre que utilizaron es de baja calidad y el cierre se traba. Hay veces en que sustituyen los tornillos o los componentes que vienen originales en el kit de herrajes porque los extravían y entonces se le hace fácil sustituir los tornillos y más si son de acero inoxidable, ponerlos por tornillos normalitos de acabado galvanizado, pero que terminan por tener corrosión. Entonces yo, pues, son parte de los problemas que he identificado durante los procesos de instalación, que esos detalles, por pequeños que parezcan, terminan conjugándose, el no poner la carretilla adecuada, el tener cierres que les cambiaron componentes, y sobre todo cierres a veces de baja calidad, que obviamente el usuario no los conoce por ahorrarse en las compras muchas veces ponemos esto y ¿en qué va a suceder? Pues que nuestro cancel no va a operar correctamente. Claro, entonces igual y como dice, a veces estos pequeños detalles pueden hacer que se opaque todo lo que es el funcionamiento del sistema. Hacen la gran diferencia, Lucía. ¿Cómo evitarlos? Que va a ser lo siguiente. Bueno, pues miren, Cuprum cuenta con un catálogo en forma electrónica, ustedes lo pueden consultar en la página de Cuprum en todo momento. También hay catálogos impresos al alcance de sus distribuidores y en el cual se describen para cada solución qué tipo de carretilla, qué peso aguanta, para qué tamaños es lo adecuado, describe qué tipo de bisagras, qué tipo de cierres son los que Cuprum está recomendando para cada solución. Y pues debemos de respetar los tamaños de uso, respetar los pesos, es parte de lo que nos va a ayudar a evitar este problema. También Cuprum ofrece una herramienta que ha hecho extensiva para los talleres que quieren certificar o que quieren sumarse a este proceso de certificación. Está el software ePref, el cual ya les arroja un listado de partes con todos los componentes que ahí aparecen. Son herrajes que han sido revisados y certificados por el personal técnico de Cuprum y el cual están probados para que funcionen y tengan una durabilidad muy extensa. De acuerdo, entonces como dice, ahí están las herramientas para que ahora sí vayamos a la segura, ¿no? O sea, con lo que realmente sabemos que va a funcionar. Sí. Igual y por ahí importante mencionar, si alguien requiere o quiere solicitar ahí su licencia de ePref, puede entrar a ventanaseuroven.com y en el menú viene solicita tu licencia de ePref para que puedan tener acceso a lo que es el software cotizador que nos comentaba Manuel. Entonces, esto es en el tema de herrajes incorrectos. Vamos a pasar al error número 7. El error número 7 es el no hacer drenes o no utilizar lo que son los sellos funcionales. Muchas veces nos ha pasado que durante los proyectos o las obras nos comentan que, oye, llueve aunque sea un poquito y se empieza a meter el agua al interior de la vivienda o el proyecto. ¿Esto por qué llega a suceder? Desafortunadamente, esta es una de las quejas que más nos llegan, sobre todo en temporadas de lluvia, ¿verdad? Donde el agua desborda hacia el interior de la vivienda. Yo les puedo decir que la mayoría de los diseños de las soluciones que se tienen desarrolladas cuentan con un sistema de drenes. Hay que hacer perforaciones para que el agua pueda volver a salir hacia el exterior. El tema aquí es que las personas que fabriquen esas ventanas tengan el conocimiento de dónde deben de ir esos drenes para que así puedan descargar el agua de lluvia o el agua de limpieza. El no hacer los drenes o hacerlos equivocados nos lleva a grandes problemas de hermeticidad.
Claro, y luego después, como dice, vienen las reclamaciones porque pues se mete el agua al interior, puede haber daños y daña cosas que no se deben. Entonces, aparte de lo que ya nos comentó, ¿qué más podemos hacer para evitar estos Bueno, problemas? este tipo de últimos desarrollos que se hicieron de soluciones de premio, de SmartFrame, de Euroven, ¿verdad? Cuprum desarrolló troqueles, maquinaria de bajo costo que nos permite elaborar ese tipo de trabajos, de operaciones de recorte para garantizar que haya un buen drenaje en las ventanas. En ocasiones me ha tocado ver, ¿verdad?, que lo hacen a taladro. No quiere decir que no queda bien, pero lo recomendable, ¿verdad? Recordemos que un troquel no se equivoca. Siempre va a procesar el recorte igual, de la medida adecuada y en el lugar que deba de ir. Esos troqueles están al alcance en el medio, en el mercado. Hay muchos. Yo los invito a que se hagan de su troquel para que ofrezcan estas ventanas como deben de ir, con los drenes apropiados. Ahora, todo es un conjunto. Aparte de los drenes, pues van los selladores, van los niveles. Entonces, toda esa conjunción de lo que estamos hablando ahorita nos va a dar una hermeticidad en la ventana. De acuerdo. Y por ejemplo, también tenemos unos accesorios para que se vea más estético el dren, ¿no? Que no quede tienes expuesto. razón. Una vez que se hace la perforación por donde va a desalojar el agua, existen kits embellecedores que su trabajo es ocultar ese agujero, ese hoyo que queda para drenar el agua, y esas tapitas vienen como válvula check. Cuando sopla el viento, se cierra. Y cuando hay agua, permiten por gravedad que caiga el agua. Entonces, también es importante colocar esas tapas plásticas que ocultan todo el proceso de fabricación de la ventana. De acuerdo, que de hecho vienen explicados en las fotografías, ¿verdad? Sí, y una no se utiliza y en la otra están las tapitas. Muy bien, y les repito, estas tapas plásticas, estos kits de herrajes están publicados en los catálogos arquitectónicos de Cuprum. Viene su clave, viene cuántas piezas van, y nosotros podemos acudir con el distribuidor y solicitar con esa clave o imprimir la hoja de armado para que cuando nosotros vayamos a recibir las ventanas podamos auditar fácilmente. Oye, ¿dónde están los drenes? ¿Le hiciste los drenes? Hay pruebas muy simples de agua que podemos hacer para validar si el agua está desalojada. De acuerdo, entonces sí, como dice, hacer uso de los manuales donde pues ya nos viene ahí dónde y cómo deben de ser colocados. Entonces, este fue el error número 7. Vamos a pasar al error número 8, que es el no realizar el sellado en los muros. Más o menos ya habíamos dado una pequeña introducción en puntos anteriores, pero bien, ¿qué otros problemas podemos encontrar? Me ha tocado revisar instalaciones donde solo existe sello interior. La situación es que recordemos que el interior de la ventana tenemos un acabado que absorbe humedad, que es el yeso. Entonces, realmente el sello funcional es el que va por el lado exterior. Si no tenemos los dos sellos, sobre todo el lado exterior, vamos a tener filtraciones que se nos van a reflejar con humedades y manchas de moho en el interior de los muros, que se contaminan esos muros. También necesitamos revisar que el sellador sea el adecuado. No todos los selladores se usan en cualquier parte. Claro. Es importante revisar que el sellador que voy a colocar sea el que se requiere en ese lugar. De acuerdo, muy bien. Y algo muy importante que mencionó, pues obviamente nos trae temas de contaminación, manchas, y pues esto puede llegar a afectar a la salud también. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tema de no utilizar de la humedad? claro. Sí, bien. Tenemos que sellar todas las ventanas y todas las puertas de acuerdo a lo que se especifica por cada proveedor. Pero yo les puedo decir que el sellado, si ustedes tienen una ventana pintada o en acabado anodizado
y tenemos un muro, pues al exterior es un material poroso, que tenemos que sellarlo hacia un metal que es no poroso. El sellador que más nos funciona es el sellador neutro. Ese sellador tiene las características de adherirse perfectamente a la superficie porosa del cemento, de los muros, de piedra o de cantera, y adherirse a lo que es nuestro marco de aluminio. Si utilizamos una perfilería que tiene marcos pintados y no ponemos el sellador neutro, utilizamos, por decir, un acético, lo que puede suceder es que ahora se va a manchar el perfil de aluminio y que no va a tener la adherencia adecuada. Entonces, es muy importante identificar cuándo y qué sellador es el que voy a utilizar. Me ha tocado ver que utilizan selladores de uso general en todas partes o que lo aplican cuando todavía hay polvo. Y recordemos que si hay polvo, esa nube de polvo y el sellador está fresco y no ha fraguado, se va a quedar ahí impregnado el polvo y no lo vamos a poder quitar. Y ya se nos manchó ese acabado. Ok, y ya pues obviamente daña ahí en la estética, ¿no? Sí. Y aplicar los selladores cuando esté seco en los muros, los materiales. Aunque hoy en día hay selladores que nos permiten usarlos cuando hay humedad. ¿Sí? También tenemos selladores que son pintables. Hay ciertos selladores que no puedo aplicarlos y luego ponerles pintura arriba porque también se contaminan. Es todo un tema. Yo los invito a que revisen muy bien con sus proveedores el tipo de sellador, pero si ustedes se van por el neutro, que también lo van a encontrar en diferentes colores, nuestro stock de perfilería que tenemos blanco, hueso, bronce, natural mate, tenemos una línea de selladores neutros con todos esos colores. Ustedes no van a batallar por el uso de encontrar ese sellador con nuestros distribuidores. Claro, entonces sí, muy buen punto el que nos comenta de que no es solo utilizar sellador, sino utilizar el correcto. Entonces, esto fue en el tema de no realizar el sellado en muros o el uso correcto del sellador. Vamos a pasar al error número 9, que es uno muy importante y creo que de repente pues trae quejas muy grandes, que es el no hacer el cálculo de resistencia de viento. ¿Qué problemas podemos tener o qué problemas nos puede ocasionar el viento en nuestra cancelería? Bien, la fotografía lo muestra, Lucía, y la gente que nos está viendo es muy elocuente. Las hojas corredizas pueden salir volando hacia el interior y entonces podemos tener daños físicos a las personas y los materiales. Y si los vidrios no son de seguridad, que no sean templados, pues entonces van a saltar aristas de cristal cortantes. Entonces, el cálculo de resistencia al viento es importantísimo. Debemos de revisar siempre la velocidad de las tormentas que se presentan en nuestra zona. Hay muchas maneras de revisarlo. Es por donde debemos de iniciar. También me voy a adelantar un poquito. En nuestros catálogos o en los catálogos de Cuprum existen gráficas de resistencia donde se muestran que para la zona de costas hay 160 kilómetros de viento promedio. Para la zona de huracanes puede haber de 200 a 220. Centro de grandes ciudades puede haber 80 kilómetros por hora. Ese viento actuando en un cancel muy alto dramatiza el efecto de que se debilita el cancel, se pandea con la fuerza del viento. Entonces nosotros cuando hagamos una obra, una residencia, y si la tenemos a nivel de piso o en el tercer piso o más pisos de altura, debemos de respaldar la solución que nosotros asignemos y coticemos a nuestro cliente con un análisis de cálculo, que Cuprum ofrece diferentes herramientas. Les dije ahorita del manual arquitectónico, están los asesores técnicos que están en todas las sucursales o oficinas de Cuprum. Ustedes pueden muy fácil contactarlos a través de su vendedor y si tienen una obra importante que ustedes tienen duda, acudan con ellos. Les puedo decir que las soluciones de Euroven, la 70, la 100 o la 80 y la 150,
abarcan la mayoría de los tamaños que se construyen hoy en día. Fueron desarrolladas precisamente contemplando las diferentes velocidades de viento. De acuerdo, bien, como dice, pues asesorarnos, acercarnos con los expertos, el equipo de asesoría técnica. Ahora menciona algo muy importante. ¿Qué otros factores hay que tomar en cuenta para una correcta selección de la ventana en el tema del viento? Sí, bueno, el tamaño del cancel. Okay. Primero que nada, tenemos que saber, no es lo mismo un cancel de 2.20 de alto a que hoy en día le dan hasta 3.50 de alto, ¿verdad? Y si también hay que revisar la altura del terreno, si nuestra ventana o puerta está protegida por bardas, por árboles, o está campo abierto a diferente altura del terreno, pues va a estar expuesta a una mayor presión de viento. Okay. Debemos de verificar la ubicación geográfica. Hay zonas en México que tienen vientos muy fuertes. En promedio, lo más bajo que debemos de considerar son 80 kilómetros, es el promedio que podemos decir. Pero de ahí a las zonas o ciudades que les llamamos con mucho aire, sí se va a presentar vientos desde 120 hasta 160 kilómetros. Claro, entonces sí, como bien dice, más vale estar asesorados y ver cuál es la solución. Sí, hay que seleccionar la línea adecuada. Correcto, entonces ahí estuvieron los 4 factores, algunos de los 4 factores más importantes al momento de la selección de la cancelería. Vamos a pasar a lo que es el error número 10. Vamos a platicar de lo que es la mala ubicación o la selección de la cancelería. Porque pues sí, muchas veces nos pasa que nos comentan que no hay un paso de aire, que se siente muy encerrado. Tienes razón, ellos le llamamos que se vicia el aire. Correcto. ¿Verdad? Nosotros tenemos que colocar la ventana en forma adecuada. ¿Sí? Tenemos que principalmente buscar cuál es el sentido del viento. En nuestro país, ustedes lo podrán ver en los reportes de meteorología, mencionan ahí que van de este a oeste, que es como corre el sol. De donde nace el sol a donde se oculta, así por lo regular corre el viento. Entonces yo los invitaría a que aprovechen esa ventilación natural y que planeemos nuestras ventanas para que podamos abrirlas, porque si las mantenemos cerradas o son ventanas muy chiquitas por tener un vidrio panorámico, pues eso nos va a llevar, dependiendo en qué zona vivamos, si es muy calurosa, vamos a estar apoyándonos con el uso de energía eléctrica, o sea, con los climas. Claro. Porque va a ser la manera en que vamos a evitar que se nos vicie el aire. Claro, lo vamos a querer tener perdido todo el día, ¿no? Sí, y eso nos lleva a otra situación. Si tenemos poca ventilación, el problema es que se genera humedad interna, propiciando que haya bacterias y que haya enfermedades, a que haya un mayor incremento de la temperatura interior. Entonces, tenemos por ahí, ¿cómo podemos escoger nuestra ventana? Bueno, yo los invitaría a que analicemos muy bien si queremos una iluminación grande, con grandes espacios, aprovechar también, colocar ventanas que tengan lo que se conoce como ventilación cruzada. Okay. Eso significa que podemos tener una puerta o una ventana amplia por donde entre el aire. ¿Sí? Vamos a decir, si el viento predomina de este a oeste, pongamos una buena ventana hacia esa fachada de nuestra obra, y en el lado contrario hay que poner otra ventana, la cual podemos abrir ligeramente. El hacer eso, tener una ventana abierta completamente y la otra con una ligera apertura, crea un efecto, un fenómeno donde el viento toma velocidad. Al tomar esa velocidad va a refrescar muy rápidamente el ambiente. También algunos gente experta le llaman el efecto Venturi. El efecto Venturi, por eso en Europa existe mucho la ventana oscilobatiente. Ellos abren una muy fácilmente al 100% del vano y la otra la abren ligeramente, y es con esa intención de dar una rápida ventilación y no acumular el aire viciado.
Claro, y a veces yo creo que nos llega a pasar en nuestras viviendas, ¿no? Que a veces o una puerta se te cierra como con mucha presión o hasta batallas para Tienes abrirla toda por la eso razón, lo mismo. estás identificando. Cuando tenemos una puerta de una habitación así, cuando ya se tiende a que se empieza a mover sola y luego de repente se oye el sonido, el golpe fuerte. Si tú estás cerca de esa puerta, vas a sentir la ráfaga del aire donde toma velocidad y es porque está haciendo ese efecto Venturi. Entonces, aprovechemos nuestras ventanas para darle el uso adecuado. De acuerdo, muy bien. Entonces es un tema muy importante para tenerlo en cuenta de una correcta selección de la ventana para el tema de la ventilación. Ahora vamos a pasar a lo que es el error número 11 o el que identificamos como error número 11, que es el tema de ruidos y filtraciones, que yo creo que todos en algún Ese momento es lo muy pasamos. frecuente. ¿Quiénes de nosotros no tenemos un vecino incómodo Claro, yo creo que todos. o vivimos frente a un lado de una vía de tránsito de vehicular, los claxon, el ruido del tren, en fin? Bueno, ese ruido sí lo podemos resolver en las líneas que se tienen hoy en día. Hay que conocer cómo resolverlo. Y les puedo decir que los empaques y felpas que van perimetralmente en cada ventana, en cada puerta, nos ayudan a aislar al ruido. El tema es conocer qué empaque es apropiado y qué felpa. También colabora mucho el tipo de cristal con que vayamos a armar el cancel. Hay cristales que por ser delgados, como monolíticos, se les conoce de 3 milímetros o 6 milímetros, pues permiten la transferencia de la onda sonora. Por ahí también hay mucha filtración de ruido. Lo que es la nivelación de los herrajes, si no tenemos perimetralmente bien balanceado el cierre de nuestras hojas corredizas, si de algún lado hace menos contacto la felpa o el empaque, se nos va a filtrar el sonido. Las deformaciones de los muros, si tenemos, como dijimos, más de 1 centímetro, eso no va a ayudar a que podamos nivelar adecuadamente el cancel y nos va a provocar las filtraciones. El tema del acabado de impermeabilización en los muros, eso provoca también filtraciones, pero no son filtraciones de ruido, sino de humedad. De Entonces, agua, claro. todo esto se conjuga para lograr aislarnos adecuadamente. Ok, ¿y algunos tips o algunas recomendaciones que nos pueda dar para evitar filtraciones de ruido, de Bueno, agua? mira, aquí como lo menciona en el escrito, los empaques de primera extrusión. ¿Qué quiere decir esto? Todos los empaques tienen cierta vida útil, pero hay empaques de bajo costo que son reciclados. Esos a 6 meses pierden su propiedad de elastómera. Es decir, viene el frío, el calor y terminan quedándose rígidos y se encogen. Entonces, eso provoca espacios por donde va a haber filtraciones de sonido o filtraciones de humedad. Yo los invito a que revisen, identifiquen que su empaque sea de la calidad adecuada. Un tip así visual es, ustedes revisen su empaque y que vean que no tiene puntitos blancos. Si hay muchos puntitos blancos, significa que es reciclado y tiene menor durabilidad. Ok. ¿Sí? Dejar bien nivelados y cuadrados todas las ventanas nos va a ayudar para sellar herméticamente. Y el uso del cristal. Claro. Si colocamos un cristal doble o un cristal laminado, nos va a permitir un mayor aislamiento acústico. Eso también es muy importante. Hay que identificar dónde va a estar mi ventana, qué confort quiero hoy en día. Existen aplicaciones al alcance, aplicaciones del celular que están al alcance de todo mundo. Está el sonómetro. Yo los invito a que vayan a la obra donde van a poner las ventanas, hagan una medición desde su celular de qué cantidad de ruido existe. Una buena ventana te debe de aislar alrededor de 30 decibeles. Y las ventanas bien armadas, las soluciones Eurovent y Premium,
pueden lograr, hace poco hicimos una prueba que logró 36 decibeles, parece poquito ese número, pero eso te da un confort como si estuvieras en una habitación, en una biblioteca, en un hospital. Entonces, así deben de ser niveladas nuestras ventanas. De acuerdo, muy bien. Entonces, tips muy útiles y muy interesantes al momento de considerar el tema de ruidos y filtraciones de agua. Vamos a pasar al tema número 12 en nuestro listado, que es el tema de la condensación. ¿Nos puede explicar qué es la continuamente vemos esta situación que se nos presenta en las ventanas. ¿Qué es la condensación? Bueno, la humedad que existe en el interior de nuestra zona, está cargado el aire con humedad que flota. Y cuando hay un cambio de temperatura del exterior al interior, esa humedad se adhiere en gotitas como si fuera rocío, ya sea al metal o al vidrio. Claro, como lo estamos viendo ahí en la imagen, ¿verdad? Es un ejemplo muy sencillo, es como un refresco de vidrio, que tú lo sacas del refrigerador, lo abres y el interior del líquido está frío y afuera termina condensándose el vidrio. Claro. Pues es un efecto parecido, un diferencial de 16 grados centígrados. Si afuera estamos a 8 grados y adentro estamos a 24, esos 16 grados van a provocar, si hay humedad interna en tu habitación, que se genere este fenómeno. De acuerdo. ¿Y cómo podemos evitarlo? Bien, mira, yo quiero explicar que en la fotografía del lado derecho también hay otra condensación, pero esa condensación está en el interior del doble vidrio. Eso ya no es por el fenómeno de que nuestro ambiente interno esté cargado de humedad, sino que en los vidrios que fueron encapsulados con aire seco, ya perdió su vida útil. Su hermeticidad de los dos vidrios. Entonces entró por ahí aire nuevo, aire cargado de humedad y que no puede salir y entonces se condensa y se queda por dentro la mancha. Cuando veamos eso en medio de los dos cristales, hay que reponer esa unidad de doble vidrio. Okay. ¿Cómo podemos resolver en el caso de vidrios sencillos? Bueno, hay que abrir las ventanas ligeramente para que circule el aire y pueda sacar la humedad. Podemos también, si tenemos aparato de climas artificiales, casi todos ya hoy en día en los mini split o cualquier otro clima trae la función deshumificador. Entonces podemos poner 10 minutos el deshumificador para que empiece a secar el aire. Esa es una buena práctica. También hay cosas tan sencillas como cerrar la puerta del baño. Claro, para que no se salga toda la humedad. Hay zonas húmedas en nuestras residencias. Están los baños, está la lavandería, está la cocina, donde en el ambiente se genera mucha humedad. En la cocina pues debemos de tener un extractor. En la lavandería pues también dejar entreabierto cuando estemos haciendo uso de la lavandería, entreabrir la ventana para que no cargue y sature el ambiente. O sea, esas humedades son internas, no es que haya entrado el agua del exterior, sino que está dentro. Se ocasionaron dentro de la vivienda. Se ocasionaron dentro, así es. Muy bien, entonces esto es en el tema de condensación y creo que por ahí tenemos algunos tips muy valiosos que inclusive los podemos hacer, como decía lo de la opción de deshumidificador en el clima, es muy útil. Sí, también hoy en día la nueva línea que Cuprum desarrolló de última tecnología es la línea SmartFrame. Esa línea de SmartFrame son dos perfiles que están unidos con un elemento de poliamida que interrumpe el paso de la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad económica, cuesta un poquito más que las líneas normales, podemos hoy instalar nuestras ventanas con la línea SmartFrame de RPT. RPT significa rotura de puente térmico y vamos a evitar esas condensaciones. O sea, si combinamos un cristal doble, un duoben, con una línea SmartFrame, vamos a descansar de la condensación. De acuerdo, y como dice, invirtiéndole a eso un poquito, pues nos olvidamos de todos estos problemas. Sí, y también quiero agregar, sé que andamos corto de tiempo, pero quiero agregar, invitarlos a que usen el cristal doble de procesados en fábrica. El cristal que he hecho en taller es una manera artesana,
hay quienes dominan la técnica, hay quienes no la dominan tan bien, y entonces en lo que es un cristal procesado podemos asegurar que hoy en día dan 10 años de garantía. De acuerdo, muy bien. Entonces, muy buen dato para tenerlo en cuenta en el tema de los vidrios dobles. Bueno, y sabemos que la invitación decía que son 2 errores en la instalación de la cancelería, pero bueno, pues queriendo aprovechar un poquito del conocimiento de Manuel, pues tenemos un punto más, ahora sí que nos vamos a dar un bonus que es muy importante, y es el tema de qué materiales sí podemos usar y cuáles no para una limpieza adecuada de nuestra cancelería. Si gustan, vamos a reproducir el video, es un video muy corto y ahorita lo comentamos. Guía de limpieza para tus ventanas. Limpieza general. Recomendamos usar productos no abrasivos ni solventes. Utiliza lo siguiente: líquido limpiador para vidrio y repelente de polvo e insectos. Para quitar manchas, shampoo o jabón líquido y agua. Para los líquidos, usar una esponja. Para secar, un paño suave y una espátula de vinil para el aluminio. Para limpiar el aluminio, utiliza cera líquida. Esto también le dará brillo. Utiliza un pulidor para los rayones leves en el aluminio. Y para quitar manchas fuertes, utiliza crema de cloro. Para más consejos sobre cómo limpiar tus ventanas, síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, como lo comentamos, esto se parece a cómo tratamos la estética de nuestros vehículos nuevos. Lo que usamos para el vehículo lo podemos usar en nuestras ventanas. O sea, nunca usemos gasolina, nada de aceite, menos aceite, ácido muriático o espátulas metálicas, eso no se vale. Hay una herramienta casera, ¿verdad? Un artículo casero que es la pistola de vapor, que está muy económica, muy accesible. El vapor levanta cualquier suciedad. Yo les recomiendo que, tal como dice el video, usemos jabón, champú y un trapo suave para hacer la limpieza. De acuerdo, como dice, cosas muy sencillas que tenemos en casa y que no vamos a batallar en conseguir. Entonces, pues bueno, ahora sí que fue un bonus, un punto más. Vamos a cerrar, sabemos que puede haber muchos otros errores en la instalación, pero bueno, estos son algunos de los más comunes o de los que más nos llegamos a topar en los proyectos. Vamos a cerrar con algunas recomendaciones. Manuel, no sé si nos puedas apoyar. Sí, mira, creo que faltaba un slide, el último. Sí, vamos a pasar al tema de recomendaciones. Sí, recordemos que todos los productos requieren mantenimiento. Entonces, aquí mencionamos los selladores, duran de 3 a 5 años, tengámoslo eso previsto, que en determinado momento vamos a necesitar reemplazarlo. Los carretillas hoy en día nos pueden durar de 10 o más años, dependiendo del uso apropiado que le demos. Si las llevamos al extremo, nos van a durar menos. ¿Qué quiero decir? Si la carretilla es para 200 kilos y le pones 200 kilos, pues nomás te va a durar eso. Claro. Pero si le pones un poco menos, te puede durar 15 años. Los cristales dobles procesados van desde 5 a 10 años. El acabado de aluminio de acuarela, cuprum o anodizado, 10 años. Y se vuelve a poner cera líquida y recupera el 90%. Los perfiles de aluminio, 25 años o más, dependiendo el uso estructural que se le dé. Claro, y obviamente los cuidados. Y bueno, una de las recomendaciones, yo creo que es también de las principales, es el trabajar con nuestra red de talleres certificados, que pues bueno, ellos están constantemente capacitados y tienen todo este conocimiento para realizar una buena instalación de la cancelería, en el tema de los vidrios, los herrajes. Entonces, qué mejor que dirigirnos con nuestros talleres certificados Eurovent, que hay una red de más de 500 talleres y están a nivel nacional. Entonces, es una de nuestras principales sugerencias. Sí, vimos algunos comentarios que surgieron, no sé si nos van a dar tiempo, pero esta presentación, Lucy, la van a tener al alcance nuestros invitados, ¿verdad? Así es, vamos a compartirles de todas maneras esta información. Ahora sí vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Vemos por aquí que hay varias, vamos a tratar de contestarlas todas. Si no, si me ayudan nada más ir dándole en el siguiente slide, está una cuenta de correo electrónico en la que también nos pueden escribir, es eurovent@cuprum.com,
y con todo gusto, si hay algo que se quede pendiente en este momento, nos pueden contactar y con todo gusto los atendemos. No sé si por ahí, sí nos puedes apoyar con algunas preguntas. Sí, buenas tardes. Dentro de las preguntas que estaban colocando en el chat, Isaac Barszkowski, lo en fijos o ventanas con junquillos, ¿los junquillos van fuera o por dentro? Sí, mira, hay dos diseños. Uno que permite el junquillo interior y siendo eficiente para sacar el agua. Eso está diseñado y desarrollado en la línea Premium. Tenemos junquillo externo en la línea Euroven. Si queremos envidriar por fuera, nos obliga el junquillo externo. No hagamos al revés las cosas. O sea, si dejamos junquillo siempre por dentro, pero no usamos la solución adecuada, se nos va a meter el agua. Premium, junquillo por dentro, Euroven, junquillo por fuera. Tenemos las dos soluciones. Muy bien. Bueno, otra pregunta que tenemos. Otra pregunta es, ¿cuál es el nombre comercial de su marca del silicón neutro? Creo que por ahí Pensilvania colocó su información para que se puedan poner en contacto. Otra es, ¿cómo puedo saber si me están instalando bien mis ventanas? Con una supervisión, una auditoría, invitaría a que el mismo taller, ¿verdad? Usted le solicite, ¿verdad? Que vaya algún representante, el que esté más cercano de la marca de las ventanas. Si puede Cuprum, puede solicitar el servicio para que den una alta o mandar usted un pequeño video a la dirección del correo de Cuprum para poder revisarle y ayudarle a distancia. El correo de Cuprum, lo recordamos, es euroven@cuprum.com. Otra pregunta, ¿por qué lado es más recomendable poner el empaque, por fuera o por dentro? Sí, los empaques de Euroven y de Premium van por los dos lados. La práctica de poner un solo empaque es en la línea antigua Panorama, que todavía se usa hoy en día. En ese caso, el empaque va externo, porque el empaque, su función es hermetizar al agua. Si no ponemos empaque por fuera, el vidrio va a tocar el aluminio y se va a meter el agua. Tiene que ir por el exterior. Muy bien. Muy bien. Y una última pregunta, ¿cómo puedo especificar adecuadamente? Bien, dando la revisión del tamaño de la ventana, de qué medidas es, de dónde va a estar ubicada, en qué zona, en qué ciudad, a qué altura, si son 3 pisos a nivel de terreno. Con esos tamaños, busquen nuestras gráficas en los manuales de Cuprum, vienen mínimos y máximos para cada solución. Esa es una manera rápida de conseguirla. La otra manera es contactar a nuestro departamento técnico en Cuprum para que les haga la revisión apropiada. Manden un correo y con sus medidas, ubicación y altura sobre el terreno y se les puede orientar. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, señor Manuel. La verdad es que ahorita creo que ya estamos un poquito cortos de tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a usted por brindarnos esta plática. No sé si quiera dar algún comentario adicional. Pues agradecer a las personas que nos acompañan. Tratamos de acomodar las preguntas y los errores a como creemos que a ustedes les interesa. Dejen sus comentarios. Muy agradecido con Cuprum de que me haya invitado a participar en esto. Estaré al alcance con ellos si requieren que los vuelva a acompañar. Claro que sí. Muchas gracias por su participación, por la experiencia. Sabemos que a lo mejor ahí se quedaron algunas dudas sin contestar. Las vamos a registrar para tratar de darles respuesta a través del correo electrónico. Y pues bueno, los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Nos encuentran como Cuprum Euroven y en nuestro canal de YouTube estamos como Euroven Cuprum para que estén al pendiente de la fecha de nuestro próximo webinar. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.